Radio Montecastro, la voz en movimiento. Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Abraham Lincoln. Buenas tardes, otro programa de Cine Hipocresía, programa número 5, con una entrada diferente hoy, algo que no estaba previsto. Vamos a hablar de un tema hoy que es bastante caro para todos, que tiene que ver con la pobreza. Vamos a tener nuestro equipo acá con José Luis y con Beto, y nos van a acompañar dos personas más que tienen que ver con la economía y con el trabajo en la pobreza que se viene haciendo desde hace algunos años en la provincia de Buenos Aires. Como siempre les quiero decir que todos los datos que yo les voy pasando, que les voy contando, son todos datos oficiales, datos que tienen que ver con el INDEC, con la Universidad de La Plata y con la Universidad Católica Argentina. Vamos a ir por definiciones simples que tienen que ver con la pobreza, ¿no? Todos sabemos que hay una pobreza que es estructural y una pobreza que es coyuntural. Se define, o podemos definir como pobreza estructural, aquella que es la núcleo, que en los años no se ha modificado. Eso tiene que ver siempre con la falta de elementos, la falta de políticas activas para terminar o beligerar la pobreza. La pobreza coyuntural es la que tiene que ver, que va fluctuando como fluctúa el índice de inflación, que uno entra y sale de la pobreza según el índice. En Argentina, desde los años 70, de 1970 hasta ahora, el índice más bajo de pobreza fue del 5%, fue durante el gobierno de Perón en el año 74. Todos los países tienen diferentes métodos para medir la pobreza, todos lo hacen de manera diferente, pero podemos decir, por ejemplo, que en los Países Bajos o que en Europa, porque yo lo que estuve mirando fueron Países Bajos, los nórdicos y un país que se asemeja a nosotros tener habla, que tiene que ver con España. La pobreza en esos países se mide en porcentaje de a cuánto llegan de lo que sería para ellos la canasta básica, no la canasta básica familiar como es acá, sino la canasta básica de vida, ¿no? Que es un índice que tiene que ver con la vivienda, la salud y la alimentación. En los Países Bajos, el 60%, si uno no llega a cubrir el 60%, se considera pobre. En Estados Unidos el índice varía y hay que llegar a ganar más de $16.000 anuales para no ser considerado pobre. En Argentina parecería que lo que se tiene en cuenta es solo la canasta básica alimentaria total y no se tiene en cuenta otros índices como si tenés vivienda propia, como si hay cloacas, como si tenés infraestructura. Nosotros vemos a menudo comer gente de la basura, vemos a menudo hacer colas en supermercados, en algún restaurante. Es algo que no debería ser habitual, pero nos acostumbramos. Hay personas que viven a orillas de riachuelo, personas que viven en casas menos que precarias, gente que vive en la pobreza estructural, no solo la alimenticia, sino en la estructural. Esta pobreza estructural la juntamos con la alimenticia y genera una emergencia sanitaria de personas que no tienen ni acceso al agua potable, no tienen acceso. Hay gente que no sabe lo que es una cloaca, un bidet, un inodoro. Ese es el tipo de pobreza que duele más allá de la pobreza que genera el hambre,
el hambre en todas sus formas. Quiero ir a los índices de los diferentes gobiernos, ¿no? Lo que nos han dejado y cómo el gobierno posterior lo trabajó. Ya dijimos que en el 74 había un 5% de pobreza. Cuando se fue el gobierno de facto en el 83, la pobreza ya había subido al 37%, independientemente de lo que ya habíamos hablado de la deuda externa, bla, bla. En el 89, cuando Alfonsín entrega al gobierno en forma anticipada, la pobreza estaba en el 47%. Cuando se fue Menem, estuvo en el 40%, en el 2001 en el 46% con Duhalde, en el 2003 llegó al 62%. Ustedes se acuerdan, se deben acordar, todo el mundo se debe acordar de 2003, que teníamos los patacones, 14 monedas, cuasimonedas y demás. En el 2011, bueno, acá se empezó con algunos problemas en el INDEC, con algunos problemas de transparencia, cuando estaba Moreno en el gobierno kirchnerista. La pobreza acá, según los estudios, porque no era verídico lo que informaban, se encontraba en el 22%. En el 2015, cuando se fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estaba en el 36-37%. Cuando se fue Macri, estaba en el 38%. Cuando se fue Fernández, en el 42%. Y después de la devaluación de Milei, cuando inició su gobierno, se fue al 53%. Cuento esto porque ayer o antes de ayer publicaron el índice de pobreza en el 28.2% y estaban todos muy contentos, ¿no? Pero hay cosas que no se dicen. La devaluación que generó el gobierno es lo que bajó el gobierno de inflación. Entonces este 28.2% habría que estudiarlo un poquito más como para ponerse contento. A mí me parece que un 30% de pobreza no puede poner contento a nadie. Yo quisiera que alguna vez algún gobierno, puede ser el que venga, el otro, hable de terminar con la pobreza y de poner una motosierra a la pobreza, y no solo al Estado, ¿no? Porque la pobreza también es que no haya infraestructura. La pobreza tiene mucha significancia. Es importante poner un torniquete al dólar, y bueno, debe ser importante. Ellos te dicen que la macroeconomía es la unión de varias microeconomías pequeñas, ¿no? Si son micro, son pequeñas. Pero aparentemente la cosa no funciona así, porque uno ve mucha gente pasada de hambre en todos lados. A mí me gustaría escuchar al presidente Milei hablar de las dietas de los senadores, de los diputados, a ver cómo van a manejar este tema de Adorni, que, bueno, íbamos a terminar con la casta para que los impuestos de la gente vayan a la gente, y parecería ser que los impuestos de la gente van a los senadores, van a los ministros, pero no hay un plan para serruchar y terminar con la pobreza, como sí lo hay con la hiperinflación o los gastos superfluos que dice el presidente. Bueno, vamos a ir desarrollando estos temas y vamos a ir dándole lugar en el transcurso del programa a Carlos Leiva, que es economista, y al padre Miguel Velo, que está haciendo un gran trabajo en la provincia de Buenos Aires. Vamos a un poquito de música y enseguida volvemos.
donde se pegan las miradas del que mira a dónde va. En mi calle hay un banco que es tan largo y blanco como el mármol, donde iremos a parar. Yo no sé por qué son tan altas las blancas ventanas que miran al cielo. En mi calle el mundo no habla, la gente se mira y se pasa con miedo. Si yo no viviera en la ciudad, quizás vería el árbol sucio donde iba a jugar. En mi calle de silencio está, y va pasando por mi lado, es un recuerdo desigual. Yo no sé por qué estoy mirando, por qué estoy cantando, por qué estoy viviendo. Yo no sé por qué estoy llorando, por qué estoy amando, por qué estoy muriendo. La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno... Seguimos en Sin Hipocresía. Bueno, estamos con Beto. Beto, ¿estás ahí? No se te escucha. Hola, ¿ahora? Ahora sí. ¿Ahora tampoco? Sí, ahora sí. Ah, perfecto. No te hagas. Perfecto. Bueno, está. No, pero hace la cosa acá bien. Digo, viste que es complicado, pero bueno, ahí estamos. Es complicado. Osvaldo, no, complicado, digo, complicado estoy en un lugar diferente y eso. Estamos en el sistema de medios, porque tuve que hacer algunas diligencias y no volví a casa. Entonces me vine para acá y ya sigo largo hasta 10 de la noche. Bueno, vamos a saludarlo bien. A nuestro compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo andas vos, Beto? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo va eso? Venimos todos con la voz medio complicada, parece, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, el tiempo... Nos agarró el cambio de clima, claro. ¿no? Sí, bueno, está bueno, písense. Bueno, nos pisamos. Bueno. Dale, a ver, vamos. No.
Ay, me dolió, me pisó. Osvaldo, comparto lo que recién planteaste. El tema de pobreza es indignante cómo aumentó en los últimos 40, 50 años. La verdad que dan ganas de llorar, ¿no? Porque en un país con abundante riqueza que tiene la Argentina, ver gente que come de la basura o ver gente no en situación de calle, como vemos habitualmente, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la verdad que preocupa. Habría que preguntarse, me gustó todos los números que tiraste, Osvaldo, preguntarse qué nos pasó, porque en el 74 había 5% de pobreza, ¿no? Algo nos pasó, con un gobierno que no era el mejor, ¿no? Un gobierno que fue muy criticado, pero parece que en materia económica, dentro de todo, la piloteaba. Bueno, acá que podemos discutirlo con José Luis, entre los tres, antes de ponernos en comunicación con el padre Velo, yo digo, el dato es del 74, ese 5% de pobreza del 74, pero debe responder, como siempre, a políticas anteriores, a situaciones anteriores. No es que subió Perón, asumió después de Cámpora y Solano Lima. No. Levantó la mano y puso la pobreza en el 4 o 5%. Decime vos, Jo. No, yo creo que está bueno que resaltemos esto, porque aparentemente siempre es como que se empieza a hablar desde el 83 la pobreza, ¿no? Es como que no hubo una dictadura en el medio, más allá de Perón y de lo que ocurrió antes. Creo que había diferentes políticas, uno podía estar de acuerdo o no con las políticas, como vos estás diciendo, pero bueno, ¿cómo fue? Que bueno, acá recuerdo, creo que fue un abogado que nos contó que en el año 75, en el 8º piso de la DGI, del Ministerio de Economía, había digamos, un piso de multidisciplinario que hacía planeamiento, ¿no? Claro. ¿Entendés? Y bueno, dentro del planeamiento es evitar la pobreza, generar desarrollo, y a eso fue lo que pasó, ¿no? Se terminó el planeamiento, y vino la dictadura, nos metió 45.000 millones de dólares de deuda, que nunca sabemos qué fue lo que pasó, y bueno, y después vino Alfonsín, vino todo, y lo único que hicieron los gobiernos fue tratar de remarla, pero siempre cada vez viene un gobierno, la levantamos un poquito, viene el otro, nos tira para abajo, y nunca podemos hacer esa... Es notorio eso, ¿no? Que vos arranques con un 5% de pobreza en el 74, o 75, 74, y termines con un 53 en el 2024. Claro. Digamos, esto viene, ¿a qué viene esta editorial y esta discusión que tenemos? Viene al índice que publicaron ahora de pobreza, el INDEC, que publicó el 28.2. Y todo mentira, ¿no? Como dicen, la vida siempre ha sido una mentira, ¿no? No sé. O sea, hoy salieron los números de los ingresos, y aparentemente el promedio de los que trabajan en blanco es 1.200.000. Y de los que trabajan en negro, el más alto son 830.000. Bueno, entonces, están todos por debajo de la línea de la pobreza. Y bueno, entonces, viste, está bien, tenés que entender que lo tenés que dividir por familia, por ahí tienen algún complemento, trabaja el marido, la mujer, y bueno, y superan el 1.300.000, que también es una mentira, el 1.300.000 nivel de pobreza, porque no está medido con los gastos de los servicios. Bueno, ¿no? A ver, no solo de los servicios, sino en el ámbito habitacional. Claro. Un alquiler cuesta 1.800.000 pesos. Claro. Sí, bueno, acá en Capital, pero la Argentina en otros lados sale mucho menos, qué sé yo. Pero igualmente es un costo, que te cueste 400, 500, estás hablando de más de la mitad la mayoría cobra entre 280 y 300, 350, y de ahí arranca. O sea, yo cuando escuché una paritaria de ATE, creo, en Santa Fe, que después se levantó a la policía, todo, sí, salían contentos los delegados diciendo que habían firmado algunos 280, otros 320.000, otros... Y yo miraba la televisión y me quedaba, digo, ¿cómo podés ser delegado y estar contento que firmaste Beto, 300 y pico?
No, lo comparto, que dice, hay cosas que son muy locas, ¿no? Por ejemplo, hoy, mira, yo pago 52.000 pesos de internet y la verdad digo, voy a llamar, pues un chico me dice, un compañero, che, pero pues si yo pago 18, por lo mismo que tengo yo, digo, escucha, ¿cómo es esto? Claro. Entonces llamo y me dice, yo le digo, mire, la verdad que si sigo en 52 no puedo seguirlo pagando. Bueno, espere, a ver, vamos a hacer un plan. Me hice un plan por 6 meses, 32.000 pesos. Claro. ¿No? De un broche me borró 20.000 pesos. Pues digo, ¿por qué? Digo, porque si puede, me lo hace porque me están robando. Claro. ¿No? Yo me Digo, acuerdo. algo. Sí. Entonces digo, hay cosas que no cierran. Bueno, esa táctica que usaste vos, creo que la usamos todos. Claro, sí. Y automáticamente te bajan el abono. A mí me lo bajaron a 38. Bueno. Después lo voy a llamar de vuelta. Claro. Había uno. Llame de vuelta, diga. Claro. Tengo un amigo que paga aparte 72. Digo, a nivel de marketing, ¿no? Vos decís, bueno, tenemos una promoción para generar clientes nuevos. Y yo que te vengo agarpando desde hace 10 años, me matás. Claro. Sí, claro. Yo estuve viendo eso también y digo, ¿cómo es la historia? Claro. Yo me acuerdo, viste, cuando éramos pibes, íbamos, qué sé yo, íbamos a jugar a la pelota y por ahí el sábado a la noche lo máximo que podíamos hacer, íbamos a hacer una pizzería, parábamos por ahí en la UOM, viste, ahí en Flores. Y entonces pedíamos, viste, por ahí estábamos toda la noche con 3 Coca-Cola y no sé, una pizza. Y entonces llegaba, pedíamos la cuenta cuando eran las 3, 4 de la mañana y decía la pizza, lo otro. Y después abajo decía ponerle 15.000 pesos PSP. ¿Y qué es eso? ¿Cómo PSP? Por si pasa. Y eso es lo que antes lo hacía el mozo, ahora te lo hacen las grandes empresas, ¿viste? PSP, por si pasa, te cobran 50 y pico. Si vos no te diste cuenta de la cuenta, te sacaron 20.000 pesos. Claro. PSP se llama eso. Por si pasa. Bueno, avivaron a las grandes empresas. Claro. Estará el mozo, estará de presidente de alguna compañía de internet, el mozo. Hace 40 años. Claro, vaya a saber. Está todo muy divertido. Pero vamos a ver si podemos hacer contacto y le damos un tono, el tono que corresponde a este tema que es terrible, ¿no? El tema de la pobreza. No, por supuesto. Vamos a ver si podemos hablar. Bueno. ¿Lo tenemos a Miguel? Sí. No, todavía no lo tenemos al padre Miguel. Bueno. Te voy a contar algo. ¿Querés contarlo vos, Beto, lo que hace el padre Miguel? Sí, hace un trabajo desde hace años en el conurbano bonaerense, como lo has marcado vos, en Merlo. Recuerdo alguna vez que el Papa Francisco, cuando fue Menéndez a visitarlo, el intendente de Merlo, le preguntó que uno no entendía muy bien cuál era la situación, le dijo, ¿cómo anda ese mafioso? Tacé, pero el tema era mafia y los palos a la rueda que ponía este cura, ¿no? A Pancho Velo por su trabajo, por su prédica y porque en su momento jugaba bastante, entre comillas, en contra, demostraba, ¿no?, lo que pasaba con Otacé en Merlo, con su mano de hierro, ¿no? Y hace un trabajo con los padres de adopción por la pobreza muy importante, y por eso queríamos citar para hablar de este tema. ¿Cuánto hay de verdad o no? Yo considero que dijo José Luis con respecto a que nos mienten, o hay un diario de Irigoyen que pasan al presidente para que pueda manifestar que bajó 10 millones de pobres que sacó de la pobreza, ¿no? Entonces, digo, con alguien que trabaja en el día a día, ¿no? Estaba bueno charlar y consultarlo esto, cuánto es de verdad y cuánto no. ¿Cómo está el tema, no? Y sí, lo que pasa que el tema es la fórmula del índice, no es que te mienten. Bueno, por ahí lo sacaron a Labaña o se fue solito. No, Labaña se fue porque hacía como un año que tenía que aplicar la fórmula nueva y supuestamente no lo dejaron, entonces iban a empezar a dibujar y Labaña se fue, ¿no? Bueno, vamos a hablar con el padre Miguel Velo. Sí. Miguel, ¿estás en línea? No sé si me escuchan ahí. Sí, te escuchamos. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, muy bien. Bueno, antes que nada te agradecemos la deferencia de atendernos. Yo
Yo te quiero preguntar cómo se vive la pobreza, cómo vos vivís la pobreza y qué pensás de este 28.2 que se lo dijeron como si fuera un éxito, capaz lo es. ¿Cómo lo estás viviendo vos y qué es lo que pensás respecto del índice? A mí me parece que la pobreza hoy en día es difícil de medir, primero porque se mide muy especialmente, o en el imaginario está el tema del hambre, siempre algunas nos preguntan, bueno, ¿y los comedores? ¿Cómo? Y la pobreza es una realidad muy compleja, con muchos factores. Por otro lado, también está claro que nadie que con cierto realismo vea las medidas de este gobierno puede decir que la pobreza baje, a menos que, no sé, haya una especie de milagro sobrenatural que Conan desde el cielo esté generando en este país, pero no hay modo de pensar que la pobreza pueda bajar con estas medidas de gobierno. También me parece que, como recién decían ahí, bueno, las mediciones son muchas veces engañosas y que se manipulan de manera muy fácil, muy fácil. Ahora, la UCA, la UCA que tiene una herramienta de medición de la realidad, bueno, va diciendo claramente que está aumentando la pobreza y nadie puede negar que la UCA es una institución que en ese aspecto todo el mundo lo siente como creíble o por lo menos como serio. Y que tampoco la UCA es, no sé, la izquierda en Argentina, o sea que por de pronto hay unas mediciones bueno, más o menos objetivas de que la cosa no puede estar mejor que antes. En ese aspecto. ¿Qué parámetro tomás vos para afirmar, más allá de las políticas que se enuncien? ¿Cuál es el parámetro que vos tomás para decir si hay más pobreza, veo más pobreza? Bueno, en principio, si bien todo tiene su costado subjetivo, pero la división que hay entre la palabra y la realidad en el mundo de hoy, cuando cualquier político miente de manera descarada, cualquiera no, bueno, cierto tipo de políticos mienten de forma descarada y parece que todo sigue como si no pasara nada, la mejor manera de medir es mirar, es una mirada crítica sobre lo que uno ve, lo que uno percibe. Y eso me parece que la gente lo va teniendo cada vez más claro. Lo que uno ve es que la gente está cada vez más inquieta porque ni siquiera los que viven con un trabajo en blanco pueden llegar claramente a fin de mes, que hay muchísima gente con 2, 3 trabajos y que no pueden pagar un alquiler, porque que hay muchísima gente en la calle, que hay gente cartoneando, que nos damos cuenta que el aumento de precios es desmesurado, que no alcanza. Eso está muy claro, que no alcanza para la gran mayoría. Por supuesto que también hay otros factores que yo veo que también entran en juego y que por ahí son nuevos. Por ejemplo, el tema del tarjeteo, el tema de las cuotas, ¿no? El tema que eso va haciendo que se pueda surfear un poco mejor y que se vaya posponiendo un poco la crisis inevitable de lo que se viene. Pero esto también tiene que ver una medida objetiva, es el endeudamiento que hay con los bancos, con las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando decía que la pobreza es a veces difícil de constatar, tiene que ver con esto, digamos, viene AC/DC a tocar a la Argentina y llena estadios, juega la selección argentina y llena estadios con entradas no baratas.
pero todo eso también tiene que ver con un tarjeteo, tiene que ver con Claro. ciertas prioridades, pero que se van menguando cada vez más. Pero en el día a día está claro que a todos nos está costando cada vez más. José Luis. Sí, no, realmente no es que solo nos está costando, sino que uno ve todos los días los diferentes, cómo los aumentos van generando un deterioro en el consumo. O sea, se supo ya que en marzo hubo una nueva caída en el consumo de pan, en el consumo de leche, en el consumo de carne, y eso básicamente, si una familia no puede comprar pan, leche y carne, que es proteína, es alimento esencial, y bueno, ¿qué otra cosa puede comprar, no? Ese es el tema. Creo que uno lo que ve es eso. Por lo menos ahí es donde uno identifica que más allá del nivel de pobreza, de indigencia, se está generando un deterioro, porque eso afecta sobre todo a los niños, el tema de estudio, de conocimiento, y bueno, eso es lo que uno ve. Ahora, El hecho de que, sí, no, dígame. no, el hecho de que en las estadísticas no se toma en cuenta el alquiler como un elemento, eso es tremendo. Tremendo, porque lo habitacional es una crisis, es un elemento de crisis formidable, y bueno, por eso te digo, uno cuando piensa en pobreza piensa enseguida en pan, en leche, en fideos, ¿no? En alimentos. Pero el aumento de gente en situación de calle y las dificultades, bueno, que te digo, lo tenemos los curas. Gente que continuamente viene a decirnos, consígame algún lugar para vivir. Y eso es dificilísimo, Sí, porque los lugares, ya los terrenos están abarrotados, por lo menos en el Gran Buenos Aires, hay 2, 3 familias viviendo en un mismo terreno. Los alquileres en lugares miserables son imposibles, 200.000 pesos para un cuarto mugroso, con un baño afuera, sin ningún servicio. Es imposible. Entonces, no solamente es lo alimenticio, sino un montón de situaciones que hacen a la pobreza. Yo antes de pasarle la pregunta a Beto, te quería preguntar si vos no ves dentro de esa pobreza algún tipo de negocio que esté haciendo gente que no tiene nada que ver con la pobreza. ¿No? Porque vos me decías 200.000 pesos, una habitación, con baño afuera, sin ningún tipo de servicio. Digo, bueno, ¿te va a haber alguien que esté haciendo algún negocio con la pobreza o estoy diciendo una chambonada? No, en esos casos es también gente pobre que tiene la oportunidad de tener algún lugar, porque con 200.000 pesos tampoco nadie vive la gran vida, pero bueno, tiene esa posibilidad de ante la demanda creciente, bueno, se aparece la oferta, pero obviamente que siempre atrás de la pobreza hay oportunistas, pero no son los de la esquina, digamos, ¿no? Ya sabemos quiénes son quienes se benefician de todo esto. Ahora, a mí también lo que me preocupa mucho es el quiebre entre la realidad vivida y física con la palabra, ¿no? Desde que asumió Milei de una manera, pero digamos, antiética, alevosa, se instaló poder decir cualquier cosa. Entonces, estas cifras no son de ahora. Milei decía que había una inflación del 17.000% anual. Cualquiera tira cualquier cifra. Sí, perdón, pero era lo mismo que decía Martínez de Oz.
Hay fragmentos, videos que se vieron que Martínez II cuando hacía lo mismo que dice Milei, entre ellos era el 17.000% de inflación. O sea que a veces uno cree que uno dice que lo dice como loco, pero no, lo tiene redactado lo que tiene que decir. Sí. Solamente que en la época de Martínez II se decía con toda un batallón de las Fuerzas Armadas atrás que nadie podía decir nada, ¿no? Claro. Y mejor que no lo digas. Claro. Ahora se dice abiertamente en una supuesta democracia, pero cualquiera arroja cualquier cifra de cualquier manera y pareciera que todo sigue como si nada, ¿no? Entonces a mí me preocupa que no haya, que cada vez se va como se va como alejando el límite de aquello que se puede tolerar. Beto. Sí, primero saludo a Pancho Velo, así lo llaman en la diócesis, y así, bueno, te gusta que también lo llamen, porque dice, si no, no me conocen, ¿eh? Si me llaman Pancho, ahí ya saben de quién hablan. Pancho, un gusto. Quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo ves a la clase media empobrecida? Digo, porque yo anoto aquí en la ciudad donde vivo, en Marcos Paz, muchísima gente de clase media yendo a los comedores comunitarios y yendo a buscar comida de diferentes organizaciones que entregan bolsones de comida. Y además me pasa a mí, me toca, ¿no?, de lleno. Yo tengo a mi hermana que hoy cumpleaños, 57, vive en General Rodríguez, está sin trabajo cuando arrancó Javier Milei por reestructuración. Ella hacía limpieza en un laboratorio Bernabó y la echaron cuando le faltaba 4 años para jubilarse, no se puede jubilar todavía, y está su cuñado, o sea, mi cuñado, el esposo de ella, sin trabajo. Así que desgraciadamente en su primera vez tienen que ir a un comedor comunitario a poder alimentarse, cosa que está pasando a clase media. ¿Cómo ves esa situación? Hay una... bueno, todo eso tiene que ver con las consecuencias, me parece, ¿no? Más allá de lo físico, de lo material. Quien no está acostumbrado a ir a un comedor también tiene una cuota de humillación mucho más grande y se van dando situaciones inauditas para ciertos estándares. Pienso también que la sociedad argentina en general ya está harta de las crisis. Y eso también es un elemento, yo lo digo, que entra a tallar. Porque continuamente decimos, ¿cómo puede ser que esto no estalle en 1000 pedazos? ¿Cómo puede ser que no haya mayor caudal de gente en ciertos reclamos? A mí me parece que todavía estamos marcados por una necesidad de apostar a que no volvamos a un 2001, al cual yo personalmente creo que vamos con un derrotero inevitable, pero que eso va ralentando un poco, ¿no? Entonces me parece que el tema de la tarjeta la morosidad de las tarjetas es inaudito. ¿Usted cree, padre, que vamos derecho a otro 2001? Sí, yo creo que sí, aun cuando pero me parece que el 2001 nos encontró con una sociedad desarmada, desorganizada, y hoy por hoy tenemos una experiencia, ¿no? Entonces yo no sé si va a ser una cosa tan catártica como el 2001, pero las organizaciones sociales que, aunque este gobierno denoste continuamente, son el colchón o uno de los colchones que hacen que esto no explote en 1000 pedazos, porque las organizaciones sociales, a quienes hay que prenderles una velita todos los días, hacen milagro para contener las situaciones en los territorios. Pero sí me parece que, bueno, que todavía se va como prolongando una situación de crisis que tiene que ver un poco con que ya estamos podridos de las crisis, de las malas noticias, y jugamos un poquito
a que por ahí no pase. Y yo creo que algo de eso tuvo que ver con el coquetear con Trump antes de las elecciones pasadas, cuando él dijo que si ganaba Milei, bueno, Estados Unidos iba a ayudar a la Argentina. Me parece que ese vuelco tan extraño que nos dimos después de la situación de Esper, de Santilli y compañía, y de tantas, de Libra, etcétera, cuando parecía imposible que responde un poco a la necesidad de ya no aguanto más, estoy harto de crisis, juguemos a que, bueno, vamos a poder seguir surfeando este asunto, ¿no? José Luis. Sí, no sé, padre, si usted está al tanto de que hay un incremento en la tasa de suicidio, y bueno, y quería saber, con relación también a lo que estaba diciendo, a que la gente ya está harta de todo esto, si cómo lo vive en la parroquia, en el barrio, si se percibe eso, ¿no? Que hay, digamos, gente que está perdida, o que se suicida, o que, digamos, tiene que ir al psiquiatra o con graves problemas. ¿Se percibe esto en la parroquia, en el barrio? Clarísimamente. Así como no se toma en cuenta el tema de alquileres, y es una realidad durísima en los territorios, no se toma en cuenta cuando se hacen las estadísticas, o cuando se marcan las cifras del INDEC, tampoco se toma en cuenta ni se registra la tasa de suicidios. Y solo basta tener que ir a trabajar en el tren Sarmiento para darse cuenta la cantidad de veces que el tren queda detenido y que se te complica todo el día por alguien que se tiró en las vías. Más allá de eso, jóvenes colgados en las casas son eso más todos los suicidios encubiertos, ¿no? Que son pibes o no pibes, andando en moto en una sola rueda, a contramano, o a todo lo que da. Claro, que lo están buscando, ¿no? Claro. Coquetear con la muerte continuamente. El otro día yo de Libertad, de Merlo, y ahí hay un club de fútbol histórico que se llama el Ferrocarril Midland, de que soy hincha fanático, pero llegado a Libertad está Ituzaingó, que es el club rival de siempre. Bueno, hace poco fui a velar a un pibe porque lo agarraron con la camiseta de Midland en Ituzaingó y lo terminaron matando. O sea, hay una cosa de coqueteo con la muerte, más un porcentaje increíble de muertes por suicidio. Está bien. Ahora, a mí me parece que José Luis orientó la pregunta al tema del suicidio por no poder pagar la comida, ¿no? La comida, los medicamentos, después, ¿no? Claro. Una señora se tiró en el Churruca porque no le daban, creo que al marido, los medicamentos para el cáncer. Otro trabajador se prendió fuego, ¿no? Porque no le pagaban el salario, estando la policía adelante. Bueno, tremendo. Pero es que no tener para la comida, en el fondo tiene otras connotaciones. No es solamente ponerse más flaco. Claro. Es la depresión de no poder autoabastecerse, Claro. es el sentirse ninguneado ante este mundo, es no encontrar otro horizonte de sentido, que está pensando todo el día en la comida. No piensa ni a jugar al fútbol, no piensa en divertirse, no piensa en poder tener un proyecto alternativo. Es mucho más lo económico que el comer o no comer. Claro. Juntamente con comer o no comer, que es básico, también se da un montón de connotaciones que hace que la vida empiece a no tener sentido. Claro. Y muchas veces también pasa con, por ejemplo, jóvenes que, aun cuando tengan algo para comer, ven a sus viejos continuamente llenos de problemas, ven a un país que no tiene futuro, ven violencia por todos lados. Eso también es pobreza. Eso también es pobreza, porque es pobreza espiritual. La pobreza no es solamente comer o no comer,
Y si no tenés para comer, directamente te están diciendo, a mí me importa un carajo que vos te mueras o no te mueras. Claro. Y eso, en definitiva, tiene una connotación emocional. Sí. Entonces yo Perdón, termino lo suicidando. dijo literalmente Milei. Creo que le dijo, bueno, si no, morite, si no tenés, creo que se lo dijo a Grabois en un debate que hicieron antes de las elecciones. Exactamente, Sí. con Fontevecchia, exactamente. Sí. Con Fontevecchia. Beto, ¿tenés alguna Sí. pregunta más para el padre Miguel? No, en realidad lo escucho muy atentamente, comparto absolutamente todo lo que dice el padre. El tema es cómo podemos hacer para cambiar esta historia, ¿no, padre? Porque la gente no aguanta, no es, mirá, dentro de 2 años está mejor, tenemos que hacer algo ahora, ¿no? Sí, lamentablemente también vivimos y en eso yo creo que la Iglesia tiene un porcentaje de culpa muy importante, una despolitización muy fuerte, la despolitización que hace que esperemos que venga otro a solucionarnos y lastimosamente estamos pidiendo muchas veces que nos arregle el país el mismo que lo rompió. En eso la circularidad de personajes que no terminan de irse de la escena es evidente. Y pues entonces, si hay algún lugar, y en esto sigo al Papa Francisco, firmo todo lo que dice, no podemos esperar que los tipos que rompieron el mundo, que están rompiendo el mundo y el país, vengan a solucionarlo. Si esto no se cambia de abajo, si no empezamos a salir a la calle, si no empezamos a pensar desde otros lugares, por eso yo digo que las organizaciones sociales tienen con toda su complejidad y con todos sus también controversias, un lugar importantísimo en un posible cambio. Si no empezamos nosotros como pueblo a tomar conciencia y a tomar el toro por las astas, estamos siempre esperando que venga, no sé, Mr. Músculo a salvarnos. Y la verdad es que cada vez lo vemos más lejos eso, ¿no? Padre, le agradezco mucho esta deferencia que tuvo con nosotros y en algún momento seguramente lo volveremos a molestar para compartir pensares. Primero, no me molestan y segundo, estoy a disposición cuando ustedes quieran. Bueno. Gracias por tener una mirada crítica en la información. Bueno. Gracias a usted, padre. Y un placer, padre, haber estado compartiendo esto. Un gran abrazo. Un abrazo. Ahí. Bueno, interesante lo que dijo el padre Velo, ¿no? Digamos, Muy fuerte, ¿eh? Sí. sí, Y por como un lado, la realidad que estamos por un hablando. lado, Sí. vaticinó un 2001. Sí, yo Algo que nosotros... ahí no comparto. Pero- creo que va a ser peor, ¿no? Pero bueno. No, que algo hemos hablado... Sí. Algo hemos hablado acá en el... Vamos a pedir la publicidad a esta gente de acá, a ver si... A ver si nos pagan, Claro, aunque que sea sea un pedazo de pizza. Pero es fuerte pensar que Sí. puede haber otro 2001. Yo particularmente me mantengo en la vereda de enfrente. No creo que haya un estallido. Creo que esto no va bien, pero no creo vos que se estás- llegue a 40 muertos como en el 2001. Yo creo que sé que vos pensás distinto, pero la diferencia con el 2001 es que no estaba, digamos, el desastre, digamos, económico que había y la mayoría tenía colchón. ¿Entendés? O sea, no era que estaba todo el mundo endeudado, mucha gente tenía... Bueno, no hablo de la pobreza, pero mucha gente tenía ahorro, tenía plata y tenía colchón. Hoy no tiene colchón nadie, fíjate. Yo creo que el problema fue que en el 2001 fue que se tocó el colchón. La gente que salió a la calle, las organizaciones intermedias, le tocaron el ahorro. las organizaciones intermedias, Claro. era gente que tenía colchón pero no lo tenía en la casa. ¿Está bien? Con esto quiero decir, si no hubiese habido corralito y corralón y corralazo, no sé si teníamos un 19-20 de diciembre. Pero el corralito era porque la economía estaba mal y no estaba tan mal como está ahora.
¿entendés? Porque el gobierno había pedido otros 40 y pico de mil millones al Fondo Monetario, hicieron, no me acuerdo cómo era el mega canje, no sé qué era, pero... Qué lindo dar buenas noticias. Decía. Claro, qué lindo dar buenas noticias. Y ¿cómo se llama? Y hoy es peor, porque piden, y bueno, yo ya te comenté que lo de YPF era por simplemente un bono del 2001, y ahora esta semana hicieron bonos por cerca de 9.000 millones, préstamos a banco, repo, que lo tienen que pagar en 12, 14, 18 meses. ¿Quién lo va a pagar? Pero lo pagamos todos nosotros, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que no. Yo creo que no vamos a pagar. De alguna manera todos los desaguisados que se han producido desde el 5% de pobreza al 28% de hoy, pasando por el 60%, es el 30%. Lo hemos pagado nosotros. Vamos a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos. Dale. Dale. La guerra en el Paraguay dejó carne de cañón, sin patria y sin libertad. El negro quiere vivir y está obligado a matar. El llanto se le secó, esclavo de Portugal, la vida y la libertad. Sobre el horizonte gris de muerte en el Paraguay, al fin terminó el horror y crece un cielo de paz. Cruza, amigo, el tambor, cruza el río Paraná, herida barca de luz, que hay cielo donde soñar la vida y la libertad. Y milagroso en el barrio Cambacoa, para que unamos la voz, la vida y la libertad, 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 la vida y la libertad. Seguimos. Bueno, hoy tenemos un día medio desajustado. Escuchame una cosa. Estábamos hablando acá antes de que nos den el aire. Sí. ¿Está Beto por ahí también? Bueno, Beto. No se ve. Yo no es que tengo fe en este gobierno. Yo lo que digo es, no creo que lleguemos a una situación
como la del 2001. Yo creo que hoy nadie lo quiere, el 2001. Y en aquel momento yo creo que había gente que fogoneaba el 2001. Yo creo que, bueno, puede ser. Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. No quiere decir, como ahora, está todo mal, no quiere decir que alguien no lo esté fogoneando. Pero vos, por más que... o sea, si vos estás en un mar y pones un fosforito, seguramente se te va a apagar el fósforo. Vos, para que pongas un fósforo y se prenda fuego, tenés que tener pólvora, tenés que tener combustible, ¿entendés? Y bueno, y en el 2001 había combustible, y hoy yo sé que para mí, por lo que uno ve, o sea, día a día, por ejemplo, hoy si había que pagar 20 y pico de mil millones, después se pasó a pagar, se debía 32.000, hoy ya se deben 40 que pagar. O sea, que son cosas que son imposibles, ¿entendés? ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Estamos al aire. Sí, estamos al aire. Falta Beto y, bueno, ahora tú y yo, pero no está Beto, ni está vos. Beto había gritado, me parece. ¿Beto gritó? Lo estamos recuperando, se ve que tiene un problema de conexión, nos avisó por WhatsApp. Lo perdimos a Beto en el ciberespacio. Y bueno, yo creo que por eso no es de ahora, o sea, digamos, porque hoy es una cosa que a ver si podemos estar los dos al mismo tiempo. O sea, hoy se agigantó el problema, pero esto viene ya del 2017-2018, que ya estábamos en una situación de default. Y lo que hizo tanto Macri, que fue al Fondo Monetario, y Alberto Fernández medio que lo siguió planchando, y bueno, y lo profundizó. Entonces no es que es de ahora, yo hace ya tiempo que vengo diciendo que vamos camino a una guerra civil, a la ruptura de la cohesión social, cosa que vos lo estás diciendo, y que sin duda vamos a un baño de sangre que va a ser superior al 2001. Por eso uno siempre pedía pacificar, tratar de salir de la mejor manera posible, pero por más que uno tenga ese deseo no hace de que la cosa no pase, ¿no? O sea, la realidad es esa, es que vamos derecho a una guerra civil. Bueno, el padre recién lo decía claramente, la violencia que está increyendo. Bueno, pero ahí, con todo el respeto, por eso en un momento yo dije, bueno, veamos cómo vos habías hecho una pregunta orientada a los suicidios por una cuestión económica, no sé, que fue lo que vos preguntaste. Claro, sí. Fue lo que vos preguntaste. Y la contestación, digamos, en un momento viró hacia los chicos que corren con una moto en una rueda. Digamos, entonces no quiero ponerme en abogado del diablo, pero bueno, si vos andás en una rueda, en una moto, te vas a matar. No, pero él lo que dijo, como que están jugando, como que realmente están buscando, o sea, no se animan a suicidarse y están buscando la muerte. Eso es lo que él quiso, por lo menos lo que interpreté yo. Claro, bueno, yo lo interpreto diferente. Yo interpreto que hay gente que definitivamente juega con ese tipo de cuestiones. Claro. Y no estamos hablando de gente de bajos recursos. Cuando a vos te pasa en la ruta, vos venís a 130 y un Porsche te pasa a 240, no estamos hablando de miseria, estamos hablando de un tipo que está jugando con la muerte. Sí, él, seguro, la de su familia, algunos no sé si jugando, pero no valorando la vida. Bueno, para el caso es lo mismo. Vamos a hablar con el economista Carlos Leiva. Bueno. A ver si Carlos, buenas tardes, Osvaldo Paterno, Sin Hipocresía le habla. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por llamar. Carlos, estamos debatiendo acá con Beto Edelman y con José Luis la cuestión del índice de pobreza que salió en estos días del 28.2%, que parecería que en la calle no es el 28.2%. Bueno, en primer término hay que aclarar algunas cosas, ¿no? La Argentina es un desierto informativo. No es de ahora. Ustedes lo saben bien porque tienen años y por lo tanto saben la bajísima calidad de los censos de la Argentina, el censo agropecuario, los viejos censos industriales, el censo de población.
deja mucho que desear. Y deja mucho que desear porque, digamos, todo aquello que tiene que ver con la administración pública, y la administración pública es clave en materia de información, está, digamos, profundamente subvalorada, porque quienes tienen a su cargo la decisión pública no jerarquizan de ab inicio el trabajo de la administración pública. Antaño, hace muchos años, había una cierta conciencia de la carrera de la opinión de la administración pública, que tenía todos sus pasos sucesivos, su formación, los concursos, pero lamentablemente a lo largo del tiempo se ha ido deteriorando, de la misma manera que se ha ido deteriorando, y ustedes lo deben ver cada día, ¿no?, lo que es el elenco de los funcionarios políticos que llegan en la administración pública. No se trata de haber elegido gente por su nivel de excelencia en una materia, sino que, y pongo un ejemplo lejano, por ejemplo, un rabino que fue nombrado por Macri a cargo de las cuestiones de ambiente, el hombre, apenas lo nombraron, se sorprendió, diciendo no sé por qué me nombraron, y luego, para crear un clima de su entusiasmo con la cuestión ambiental, no sé si ustedes lo recuerdan, se disfrazó de una serie de árbol, ¿no?, que es la metáfora de un tipo seguramente valioso, si sabe no habrá estudiado teología, pero que realmente de medio ambiente no tenía la más pálida noción. Así que fue un cargo inútil, nada más ni nada menos que un tema central de la vida. Y así podemos hacer inventario, no voy a hacer nombres y apellidos, porque sería muy triste, pero realmente no había una vocación por la excelencia. Y eso no solo en los funcionarios, sino los asesores, se llenó de gente que nombra como asesores gente de confianza en ellos. Es decir, no gente experta en la materia, sino un tipo de confianza que no me va a molestar a mí porque yo tengo confianza en él y él tiene confianza en mí. Y así vamos para abajo. Consecuencia. Digo esto porque no es una afirmación en el aire. El sistema informativo en la Argentina es muy pobre. Entre las cosas pobres que tenemos, por supuesto, están esas encuestas con las que habitualmente nos miramos, que pueden ser los métodos válidos para otras sociedades, pero no necesariamente situado en el tiempo y en el espacio para ser rico, sino es una traducción. Fíjense ustedes que, por ejemplo, hablamos de desempleo. ¿Qué considera empleado la estadística de empleo y desempleo? Empleado es toda persona que ha trabajado 1 hora en la semana de referencia, así haya cobrado un sándwich. O sea, el tipo que barrió el atrio de la iglesia y el cura le pagó con un sándwich, y es todo lo que hizo en esa semana, 1 hora barriendo el atrio, ese tipo para la encuesta argentina del INDEC está empleado. Lo cual realmente uno le llamaría la atención. Diga, a ver, veamos esa encuesta. ¿Qué pasa con la pobreza? El índice de pobreza que se mide es una pobreza de ingreso cada día, que por ejemplo no tiene en cuenta la vivienda. No hay ni alquiler ni expensas. Si se supone que si hay propiedad, hay alquiler y difícilmente se sea pobre, y si ese es pobre, generalmente se alquila y no figura el costo del alquiler. Con lo cual, ya de suyo la canasta tiene esencialmente un error estructural profundo, porque supone que el tipo que llena ese requisito hasta puede estar viviendo en la calle y le alcanza para comprar la canasta. ¿Con esto qué quiero decir? Que para medir la pobreza hay algunas cosas indirectas que son las que se sugieren, la percepción cotidiana y el número de villas. La enorme cantidad de gente que en la Argentina hace añares vive en villas. Las villas hoy, según creo, están arriba de 6.500 en los distintos conurbanos, que por supuesto es una cifra extraordinaria con respecto a lo que había antaño. Y a ustedes no se les escapa que una persona no deja de ser pobre porque la inflación, en lugar de ser 5, es 3. Es ridículo. No se deja de ser pobre de un mes al otro. Es imposible. Bueno, claro, la pobreza una menor inflación no significa infraestructura, ¿no? ¿Cómo? Una menor inflación no significa infraestructura, cloacas. Infraestructura no significa un cambio de vida para nadie. Seguramente si baja la inflación y el tipo incrementa sus ingresos y le gana con el incremento de la inflación, puede ser que esté mejor respecto de ese costo.
Pero medir la pobreza y que hablemos con esa genialidad de la pobreza en la Argentina, con esa liviandad, es grave. ¿Y saben por qué es grave? Porque en la Argentina hace exactamente 50 años que no hay ningún programa que no sea tratar de disimularle la condición de vida de los pobres. Si ustedes van al segundo o tercer cordón, hay lugares donde hasta se duermen 3 o 4 personas en la misma cama. Y donde hay gente que no come sentado a una mesa, y que hay chicos que no tienen la ejemplaridad cotidiana de la vida del padre que labura. En fin, no les voy a contar a ustedes lo que es el escenario. Eso es la pobreza. La pobreza es la carencia, la incapacidad de una persona de recibir en este siglo, a esta altura de la vida, las condiciones materiales mínimas para vivir. La cama, el agua caliente, una ducha, un desayuno. Eso es estar en la pobreza. Y esos son muchísimos. Si son el 28%, el 29% o el 33%, podemos discutirlo, habrá que medirlo. Pero claramente que me digan a mí que bajó la pobreza en Argentina, no. La pobreza no deja de subir hace años. Porque la sociedad argentina la produce y, en segundo lugar, los estados no se ocupan. Reparten cosas, pero eso no es salir de la pobreza. Salir de la pobreza es que un chico, empecemos por los niños, que son la inmensa mayoría de los que componen la estructura de la pobreza, se levantan a la mañana, seguramente sin un desayuno, seguramente no comen todos los días de una manera ordenada en la casa, seguramente no tienen la presencia ejemplar de los padres, en fin, todos los detalles de la vida cotidiana. Eso es la pobreza. Y nosotros estamos condenando nuestro futuro porque acá nadie se ocupa de la pobreza. Y les voy a recordar una sola cosa, y perdónenme la lata. El presidente Lyndon Johnson de los Estados Unidos, en el año 63, en Estados Unidos, decidió la guerra contra la pobreza, que justamente es algo al que hay que darle una guerra, porque no se combate con pequeñas medidas, sino se combate con un programa estructural profundo de una sociedad que decide salir del espanto de tener un número de pobres tan grande como tiene la Argentina, que pocos pobres son 28 o 29%. Es una tragedia, porque los chicos son siempre muchos más. Ustedes saben que la mayor parte de los pobres son los jóvenes, y la mayor parte de los jóvenes en la Argentina son pobres. Doctor, antes de que usted saliera al aire estábamos discutiendo, estuvo un padre que trabaja en el conurbano charlando con nosotros de la pobreza, y estamos discutiendo cuál es el horizonte de este programa, de este gobierno o de este momento, ¿no? Y acá debatíamos, alguien decía que íbamos inexorablemente hacia un 2001, yo particularmente quiero y creo creer que no, y tenemos todas las opiniones divididas. ¿Cuál es su impresión de hacia dónde estamos yendo? Bueno, miren, me parece es luminoso. Hoy yo me preguntaba exactamente lo que ustedes acaban de preguntar. La pregunta mía era, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va la Argentina con este enfoque? Bueno, lo digo desde el punto de vista de economista. La decisión programática de Milei y de Caputo, compartida, es que el Estado no tiene que ocuparse del desarrollo de las fuerzas productivas. El desarrollo de las fuerzas productivas solo devendrá de las fuerzas del mercado, o sea, las señales de mercado, aquello que rinde versus aquello que no rinde. Y el Estado argentino, a pesar de esa declaración, ha decidido poner condiciones extraordinariamente beneficiosas para todas las personas que intervengan con su capital en actividades dedicadas al proceso extractivo. La mayor parte de los proyectos del RIGI, que como ustedes saben significa una tasa de impuesto a la ganancia inferior a la que paga el resto de los ciudadanos, la liberación de aranceles para la importación de bienes, la posibilidad de traer bienes de uso que sean alquilados y no comprados en el exterior, una enorme cantidad de ventajas para llevar las inversiones a cabo, solamente destinadas a actividades extractivas, como el petróleo y la minería. Eso significa que el esfuerzo para darle muy buenas señales al mercado de negocio está dado por esas actividades. No se les escapa a ustedes que esas actividades conforman una estructura de país primario, obviamente generador de muchos dólares, ni hablar con lo que vale hoy la energía y lo que va a valer, ni hablar de lo que valen hoy muchos insumos, como pueden ser
estratégicos como el cobre o el mismo litio u otros minerales que la Argentina tiene y que van a adquirir ahora un nivel de interés económico mucho mayor, sobre todo a causa de la guerra, que va a modificar sustantivamente la cadena de movimiento de los insumos. Eso genera una actividad de altísima rentabilidad a la que además se le da un premio extraordinario, realmente extraordinario. No existe en ningún país del mundo una ley como la del RIGI, en ningún país del mundo existe una ley como la del RIGI para que vengan a la Argentina. Ahora, eso conforma una sociedad que tiene muchos dólares, muchos recursos, basado en una actividad primaria. Y eso, en la teoría económica, se llama enfermedad holandesa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la abundancia de dólares generada por una actividad atractiva hace que el tipo de cambio baje aún por debajo de estos niveles, lo que imposibilita todo lo que signifique agregar valor local, o sea, trabajo. Es decir, no es que simplemente estemos estimando, sino que es una decisión de estrategia de política económica que eso ocurre. Que la Argentina tenga, como ellos dicen, abundancia de dólares, significa vamos a contagiarnos de la enfermedad holandesa. Eso significa que algunas personas vinculadas a esas actividades, que es un número mínimo, van a tener realmente un rendimiento extraordinario, mucha rentabilidad, mucho premio fiscal para la rentabilidad, pero el resto de las actividades que se pueden desarrollar en Argentina, y le diría más, inclusive algunas actividades agropecuarias, van a estar absolutamente castigadas porque el tipo de cambio, o sea, el valor muy bajo del precio al que vendemos al exterior, nos va a hacer un país muy caro, extremadamente caro. Y mucha gente, la que no viva del resultado de aquella cosa primaria, esa primarización va a implicar justamente un incremento de condiciones muy, muy bajas de nivel de vida. O sea que este programa lleva a la Argentina a una profundización de una sociedad dual, donde algunas personas tendrán algunas posibilidades, tal vez extraordinarias, para vivir, y una enorme cantidad de gente va a quedar excluida. Y los que van a quedar excluidos son, obviamente, no solo los que ya están excluidos, que son esos de la pobreza de la que hablaban ustedes recién, sino los muchos de clase media baja, que progresivamente se van a encontrar con que su actividad no va a poder materializarse en un trabajo rentable para nadie. Beto. El panorama es desolador. Sí. Beto. No, Carlos, sí, coincido absolutamente con lo que planteás y quería consultarte lo siguiente, digo, además de la pobreza deben empezar a medir, ¿no?, el tema de cómo se endeuda la gente, ¿no? Algo hemos hablado hoy, digo, con tarjeta, el que puede tener una tarjeta, después ¿qué pasa? Que no puede pagar, pasa a pagar el mínimo, que es leonino, que es una usura pura, o tiene que sacar un crédito bancario de alguna financiera que te da con verás, sin verás, pero te mata, ¿no? Y después tampoco lo pueden terminar de pagar y queda en pampa de la vida. Digo, que yo, además, creo que alguna estadística indica que de 10 personas, 5 ya están en este plan de endeudamiento. Sí, no, las consultoras que asesoran, por ejemplo, a las billeteras virtuales, tipo Mercado Libre, toda esa gente. Sí, claro. Los consultores han publicado hace muy poco tiempo que la morosidad de los créditos de esas entidades, que otorgan con mucha facilidad, sin mucho cuidado, con tasas tremendas cuando uno cumple, y mucho más que tremendas cuando uno deja de cumplir, están en un estado de mora muy importante. Hay un chico que tiene una cosa que se llama Wallah, que es muy famoso y sí. Según le he leído, están con una mora de casi el 50%. Una tasa, es decir, que el crédito que otorgaron, la mitad de la gente no lo puede pagar. Por supuesto, eso es simplemente un síntoma de las muy pocas personas que logran endeudarse, ¿no? Porque convengamos, los índices son, las estadísticas indican que hay mucha mora, pero son pocas personas, no que no lo necesiten, sino que si le acepten, que se endeuden, porque para poder endeudarse, por más que sean hiper descuidados, algo hay que tener. Entonces, no son tantos los que se pueden endeudar y que están sufriendo esas mismas condiciones sin deuda. Y algunos que podían no sufrirlas, las sufren a partir de estar endeudados. Con lo cual, en la coyuntura, yo estaba hablando no del corto plazo, que tal cual lo describían ustedes,
sino el largo plazo, el a dónde vamos. Porque no tenemos una reacción programática en la Argentina que discuta este rumbo. Es más, lo que yo acabo de decir, a lo mejor he sido exagerado para algunos, pero es lo que yo veo. Este rumbo es inevitable. Las empresas que cierran, no cierran solamente porque los empresarios les va mal. Cierran porque objetivamente la posibilidad de sostenerse en un mercado de la dimensión de la Argentina, con los costos de la Argentina y este tipo de cambio, es muy difícil. Pero este tipo de cambio, si triunfa el modelo extractivista, es alto, va a bajar. Va a bajar porque efectivamente la Argentina poco a poco se va especializando en esos terrenos y nos vamos a pasar la enfermedad holandesa súper, que ya obviamente la hemos tenido en algunos otros momentos, pero ahora la vamos a tener agravada porque es de largo plazo. Y esto no va a ocurrir el año que viene, puede llegar a ocurrir en 2 o 3 años, 4 años, cuando quizás nos hayamos olvidado de Milei. Eso va a ocurrir. Y atajar eso no va a ser fácil, porque nos vamos a encontrar con un cuerpo raquítico. Es decir, va a pesar mucho la espalda y las piernas van a ser muy flojas. Porque además no es casual que no haya una reacción política, porque la debilidad del movimiento de los trabajadores es producto de la debilidad de las condiciones de trabajo. Es decir, hay un debilitamiento de la organización para defender de alguna manera una estructura productiva más sana, porque esa estructura productiva está enferma. Esos empresarios tampoco tienen voz, porque están contra las cuerdas. Los tipos realmente ven que su empresa se va diluyendo día a día, van cerrando distintas partes de la fábrica y la familia lo conmueve. Entonces, ese tipo no va a militar en la Unión Industrial para protestar porque está preocupado por salvarse mañana. Entonces estamos en un circuito muy pesado y sobre todo las voces importantes que habitualmente salían de la política, por decirlo de alguna manera, bueno, obviamente llevan un deterioro enorme porque si uno mira para atrás, la dirigencia política que estuvo previamente ha fracasado redondamente, porque si no, no estaríamos donde estamos. La Argentina, perdónenme, hace 50 años que no crece. Cuando dicen estancamiento con inflación, se olvidan mis colegas que hace 50 años que la Argentina no crece. El PIB per cápita, medido por Rapetti, un consultor muy conocido, joven, en 1974 era igual al del 2020, el año de la pandemia. Como ustedes sabrán, de 2020 a la fecha, que solo son 6 años, la Argentina no creció mucho. Y si en el 2020 teníamos el PIB per cápita igual al del 74, en 2026 puede ser que tengamos un poquito más, pero han pasado 50 años. Y el PIB per cápita mide la productividad de la sociedad, productividad. José, y además, independientemente del número de pobres, si es el 28 o el 30, en 1974, primera encuesta de hogares, el número de pobres estimaba en 800.000 personas. Hoy nadie duda que están entre los 16, 17, 18, 20 veces más. 20 veces más. Y la población solo se duplicó. O sea que esta historia no es solo de Milei, que lo es también. Milei marca un rumbo en una dirección, sino que son 50 años de fracaso. De un país que no creció y que siempre tuvo inflación. Porque es cierto que a veces la inflación bajó, pero no es menos cierto que después bajó, volvió a subir. Es cierto, la convertida bajó la inflación, es verdad, provocó el 2001, pero la inflación después volvió a subir. O sea que ese país no había logrado la estabilidad, era una tangente. Es más, en todos los casos se adelgaza, como, ¿se acuerdan ustedes que los jóvenes antes adelgazaban con anfetaminas? Los médicos decidieron que adelgazara más con anfetaminas porque uno adelgaza, pero se revienta el cerebro. Bueno, los métodos que han logrado en la Argentina bajar la inflación han reventado la economía. Siempre, aún los que tuvieron éxito. Concretamente, la convertida tuvo éxito en bajar la inflación, ninguna duda, pero en el 2001 la economía demostró que había reventado. José Luis, baja de 30 a 3, pero que la economía está reventada también. Sí. Doctor, sí, bueno, usted lo que explicó, digamos, cómo se va deteriorando la economía está perfecto, pero los síntomas creo que mal ya están hoy, o sea, la emisión, a pesar de lo que dicen, se multiplicó por 5,5 veces. Eso lo sacan del mercado haciendo bonos,
para pagar la deuda hacen otros bonos, otros endeudamientos, repo, lo que sea, y eso al mismo tiempo genera una caída más de la actividad, caída de los ingresos, caída del consumo. Entonces, o sea, ¿realmente podemos mirar a 2 años, 3 años? ¿O puede ser antes que esto digamos, salga de ebullición, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo quisiera, a ver, con el mejor de los ánimos, ¿no? Yo creo que hay un problema que estamos teniendo todos, lo cual no quiere decir que no sea importante, muy importante lo que usted acaba de decir, que es absolutamente cierto, el análisis del corto plazo. Estamos todos metidos en analizar la política monetaria, la política cambiaria, la política fiscal, digamos, el esquema de corto plazo, que es lo que está todos los días en los diarios y todos los días en la radio y la televisión. Yo creo que hay una razón. La razón es que en los últimos años ha surgido una profesión dentro de los economistas, que no existía hace muchos años, que es la profesión del consultor. El consultor es un economista que se dedica, como legítimamente, a asesorar a empresarios que le preguntan no por el largo plazo, le preguntan por la cotidianeidad. Compro dólares, compro bonos, vendo acciones, en fin, las cosas de corto plazo que manejan la economía cotidiana, y que es lo que de alguna manera usted está mencionando, que es muy importante. Pero el problema es que también la economía es la disciplina que obliga a pensar en cómo se desarrollan las fuerzas productivas de una sociedad. Por ejemplo, nosotros estamos hablando ahora seguramente de los problemas que va a tener el sistema de transporte por el costo del combustible. Y veremos si el gobierno adopta la estrategia de frenar el precio como ha tomado YPF, haciendo un control de precios que es prácticamente un vomitivo para un libertario, pero estamos hablando de corto plazo. El drama de la Argentina es que el sistema de transporte se reventó un día que un demente dijo que tren que para, tren que cierra. Y la Argentina se quedó sin sistema ferroviario. Un país de una extensión enorme que solamente puede tener una economía razonable si tiene un sistema de transporte basado en una vía barata como es el tren o la vía acuática. Y la Argentina suprimió el tren y abandonó la marina mercante. Son datos reales, que los economistas generalmente no hablamos, pero son las cosas importantes de largo plazo. La Argentina no habla de largo plazo, y la que a nosotros nos consume es la ausencia de una visión de largo plazo. Porque ¿quién va a decidir como decidimos antaño las represas que dieron la luz? Hoy, si no hubiera sido porque Perón cerró el convenio con Paraguay, no hay Yacyretá y no tendríamos luz eléctrica en la Argentina. Porque llevó muchos años hacer esa obra, pero fue pensada muchos años antes. Y lo mismo diría de todas las represas del sur, que fueron obras de tipo que pensaron a largo plazo. La Argentina está entrampada en la coyuntura. Dicho esto, paso a lo suyo. Usted tiene toda razón. Este gobierno no dice la verdad sobre la política económica. Anda en los tumbos, absolutamente en los tumbos. Lo que usted dice es absolutamente cierto. Tienen un planteo fiscal que es insostenible, absolutamente insostenible. Ahora está Caputo, está logrando equilibrio fiscal porque deja de pagar las cuentas. Primero dejó de hacer los caminos, sostenerlos, destruyendo la infraestructura de caminos para sostener, lo mismo en todos los órdenes. Es un ahorro mentiroso, es como si usted dice vamos a ahorrar y no comemos. Bueno, usted podrá ahorrar sin comer, pero si no come se muere. No es que yo voy a ahorrar haciendo un mal uso del recorte presupuestario, que es lo que han hecho ellos, porque a la larga van a tener que aumentar alguna vez a los discapacitados, a los jubilados. Es decir, este equilibrio fiscal es mentiroso, como que es mentirosa la política monetaria y también mentirosa la política cambiaria. Este esquema de atrasar el tipo de cambio que destruye capacidades productivas, finalmente nos encuentra el día de mañana, la tenemos ahí enfrente con una deuda a pagar que solo Dios sabe cómo corromos para llevar adelante. Claro, que se cree. Pero está bien, doctor. ¿Le puedo decir una cosita más? El tema es que no solo no miramos el corto plazo, pero no hay ni siquiera o hay alguna política a largo plazo, porque usted mismo lo dijo, no nos encargamos de las rutas, las vías marítimas, por ejemplo, digamos la del río la están regalando. O sea, no hay política ferroviaria, no hay política laboral, no hay política de producción. Entonces, las políticas del gobierno no están mirando el largo plazo tampoco, ¿o no? Por supuesto que no, obviamente, totalmente de acuerdo.
Pero ¿sabe qué pasa? Lamentablemente, tampoco usted y yo escuchamos voces de la política preocupada por largo plazo. ¿Usted escuchó a alguien en la Argentina de hoy que diga, vamos en aquella dirección? Hagamos esto, esta es la estrategia de desarrollo. Por ejemplo, ¿qué programa de lucha contra la pobreza? ¿Qué programa de reconstrucción de la distribución en el territorio, un territorio vacío, con poblaciones ridículas concentradas en el 2% del territorio? ¿Qué cosas de largo plazo para la Argentina? Claro. Usted visita Francia o Alemania y yo le puedo decir, hay centros de pensamiento que están pensando en esos países donde parecía que está todo hecho, lo que van a hacer de acá a 15 años. Claro, seguro. Eso es infantil el planteo de la Argentina. Es una pelea por lo inmediato. Nadie está pensando hacia adelante. Están pensando en el Beto, ¿tenés algo? 2027. Beto, ¿tenés algo para el doctor Leiva? ¿Perdón? No, con respecto a lo que recién apuntaba, el tema que hay una necesidad imperiosa del hoy, digo. Lo que hablamos de los niveles de pobreza, que son inmorales, ¿no? Hay necesidad de revertir la situación hoy. Yo sé que hay que hacer un plan a 15 años, pero esa gente no puede esperar para darle la leche, el pan o lo que fuera al pibe. Es un tema. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que es obvio que hay prioridades de lo inmediato, por eso creo que la pobreza es un problema en sí, pero además, convengamos, que no vamos a resolver el problema de la pobreza si no tenemos una perspectiva de largo plazo. Es imposible. ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente que hoy está claramente descalificada para los trabajos contemporáneos? ¿Cómo vamos a hacer? Chicos que, es la verdad, no sé si lo habrá cobrado el cura, que lo debe conocer mejor que nadie. Ahí los chicos de 12 años manejan 45 o 50 palabras. Es la verdad. Difícilmente pueden articular un discurso. Estamos haciendo pelota el futuro, todos los días. Y eso no se resuelve con un reparto de comida. Eso significa, hay que tener un programa, en serio, invertir. ¿Cómo se invierte? Bueno, hay una política positiva, pero este gobierno, por ejemplo, eliminó los bienes personales, quitó los impuestos a los bienes de lujo. En la reforma laboral está incluida la baja de impuestos a las aeronaves. Un tipo se puede comprar, ahora es más barato comprar una aeronave ahora que antes. Es loco. Doctor, le quiero agradecer que haya estado con nosotros y todo el tiempo que hemos apreciado. Así que seguramente en lo sucesivo lo volveremos a molestar, a llamar con el próximo índice de pobreza, ¿no? Bueno, yo quería que sea para abajo. Bueno, perdón por la vehemencia, pero ¿sabes qué? Los tiempos surgen, hay que sensibilizarse. Un placer, doctor. Doctor, muchas gracias. Un placer. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, fue claro, ¿no? Fue muy claro y contundente. Y bueno, sin duda está bueno. La locura mía es eso, es el planeamiento estratégico prospectivo a largo plazo. Pero no podemos dejar de que ya no se pueda comprar leche, pan y bueno, carne. era claro lo que decía Beto, ¿no? Sí. Es decir, bueno, hay una necesidad que es hoy. Claro. La Argentina llegó a un punto donde la necesidad es ahora. Claro. No podés pensar ni siquiera mañana. Hoy los padres están pensando en esta noche si le pueden dar, aunque sea una polenta al chico, ¿no? Beto, decime tu opinión y cómo venís con tus tiempos. No, bien, hoy bien, pues estoy a metros de entrar al noticiero, así que hasta 8 menos unos minutitos aguanto, así que todo bien. Y la reflexión me encantó, digo, todos los hasta ahora entrevistados, la verdad que creo que en el fondo opinamos casi muy parecido a todos ellos, en algunas cuestiones más de fondo que de forma, ¿no? Pero me parece muy bien, la verdad que muy interesante lo vivido hoy acá en Singapur, que decía. Yo les quiero preguntar a los dos, a ver si tienen la misma impresión que tengo yo. Vos hablas con un economista del Partido Comunista. Sí. Lo escuchás. Y por lo menos a mí me ha pasado en el local de Callao decir, che, este tipo tiene razón. ¿Cómo no lo veo? Y hablar con
un economista liberal, Sí. como Melconian o Cavallo, y decir, che, tiene razón. Y después te vas a otro economista, como puede ser Prat Guy, y decís, lo escuchás y vos decís, tiene razón. Entonces a mí me da la impresión que todos tienen razón, que todos tienen ideas brillantes, que fracasaron durante 50 años. Claro. Lo que pasa... Sí, yo creo que alguien miente, ¿no? Alguien de ustedes miente. Lo que nos miente es la realidad. Claro. Sí. ¿Qué decía Beto? Sí. No, digo que alguien de ustedes, para que pensemos que está bien los tres, una de dos, no tenemos noción económicamente, ¿no? O te venden un buzón, porque ya hemos vivido, ¿no? Estos tiempos, la dictadura por un lado, Menem por el otro, Macri y ahora Milei, con diferencias, con otros matices, uno un poquito más duro, el otro no tanto, pero es la misma política, ¿no? Claro. Y que creo que ha fracasado. Sí, lo que, ¿te puedo contestar o no? Sí, contestar y después vamos a... Por eso no vos preguntabas cuál es la diferencia. Bueno, un poco vos lo dijiste, son los números, las estadísticas, y no es que mienten, es que están impregnados de una doctrina, de una teoría. Entonces, ellos ven la teoría, ¿entendés? O sea, un comunista va a ver la teoría de que todo tiene que ser público, otro va a ver que todo tiene que ser privado. Y bueno, y entonces nosotros, yo por lo menos con una doctrina más justicialista, uno lo percibe de otra manera. Pero vos, por ejemplo, podés decir cualquier cosa, que el gobierno no emite, que hay superávit, como lo dijo el doctor recién, que es mentira, pero vos tenés, se incrementó desde que se fue Alberto 5 veces la emisión. Todo eso se lo chuparon con bonos para mandar y pagar intereses. Al mismo tiempo hacen deuda, sacan crédito para pagar la deuda porque no pueden pagar porque le cayó la recaudación. Y esa es la realidad, como decías vos. Entonces los números, las estadísticas, la realidad es lo que vale. Claro, está todo bárbaro, pero manda la realidad. Es lo mismo que si vos sos de Boca, yo soy de River, el otro entonces así, no, realmente fue penal, no, mirá, pero el reglamento no, pero estaba, la pisaba la línea, no la pisaba. Chicos, ¿Puedo terminar el bloque con una... Quiero terminar con música yo. Sí. Quiero terminar con música, dale. Decilo, el bloque con una frase de Juan B. Justo, el fundador del Partido Socialista. El problema es que en el banquete a vida algunos ocupan mucho el lugar. Bien. Me gustó. Me gustó. Bueno. No te vayas, vamos a escuchar un poquito de música y volvemos, dale. Bueno. Se le caen los dientes a mi barba y solo doy a la luz canciones comprometidas, texto, música, nada más. Blancas, blancas mis canciones, trotan de ansiedad. Buscan la guitarra de sueños y caricias, buscan tu beso por el mar. Ven que estoy aquí, creo que es así. Texto, música sin ti, me saca batalla sobre mí. Ven que estoy aquí, creo que es así. Texto, música sin ti, me saca batallas sobre mí. Batallas de solo escudo para mí y flechas de mí hacia mí. Luego llanto, más tarde papel y cuerdas. Y resultado, solo mierda. Ven que estoy aquí,
la sabia batalla sobre mí. Se le caen los dientes a mi barba y solo doy a la luz canciones comprometidas, texto, música, nada más. Seguimos en Sin Hipocresía y bueno, es todo un debate esto del 2001, es todo un debate. Yo creo que no, yo espero con fe, me da la impresión de que no están las condiciones dadas como el 2001. Creo que hay otro tipo de movilidad social. Puede ser. Yo creo que vos cuando haces referencia a la dictadura que tuvo el colchón de lo que fue hasta el 75, o sea, los buenos salarios, todo, y bueno, hoy no estamos con eso, ¿entendés? No tenemos un colchón, venimos del 2018, del gobierno de Alberto, y este gobierno nos hundió, y bueno, es como que, viste, si vos tenés, no sé, un negocio, pero tenés, no sé, 2 negocios más, te quebró uno, más o menos la vas a pechugar. Ahora, si vos ya quemaste uno, quemaste el otro y te queda el último, ¿y qué va a pasar? ¿Entendés? Yo creo que ya se quemaron varias naves. Bueno, yo espero, a ver la opinión de Beto, pero yo esperaría que no, esperaría que no lleguemos a un 2001 y me parece que no están dadas las condiciones para que explote. Recién estábamos hablando de fechas, ¿no? Yo creo que lo mejor que nos puede pasar es que sea como el 2001. Y yo creo que 40 muertos no quiero más, estoy seguro que 40 muertos no, ya sé. Y que todo haya estallado y lo que vimos y las consecuencias de lo que seguimos viendo, ¿no? Sí, no. En aquel momento yo estaba en la escalinata y a uno de los que le pegaron un tiro estaba así atrás mío, o sea, que le tiraron, o sea, entonces, que nadie lo quiere, nadie lo quiere, nadie lo desea, pero nosotros estamos comunicando y tenemos que pedir a la gente que se pacifique, que lo tome, que baje un cambio, porque la situación es caótica. Si nosotros encima venimos, no va a pasar nada, y bueno, lo mismo que decir, bueno, andá al parque, mandás a tu chico al parque porque no va a pasar nada y vos sabés que hay violadores y que hay de todo. No. Pero, a ver, para uno aseverar, si uno es fiel a la información, uno tendría que decir, bueno, según tales y tales datos que surgen, siempre sin mencionar la fuente, hay esta perspectiva de acá a 3 meses, a 6, a 9, o a lo que uno crea, ¿no? A lo que surja del dato real. Entonces, mientras tanto sigue siendo una opinión que no está está solventada en un dato que sea fáctico. A ver, Beto. Sí, perdón, porque estaba haciendo un cafecito, acá un compañero me alcanzó un cafecito. Qué suerte que tiene Beto. Hace un tiempito afuera de casa. A mí también me preocupa mucho, por momentos estoy como José Luis, ¿no? Muy aferrado a decir, pero algo tiene que pasar. Yo sé lo que vos decís, Osvaldo, con respecto, claro, porque realmente, bueno, ahí José Luis estuvo cerca, por suerte no le pasó nada, pero sí alguien que estaba cercano a él, desgraciadamente recibió un disparo, hubo 40 muertos. Digo, nadie quiere que de vuelta pase algo así porque la piel la pone otro, generalmente. Nosotros estamos informando, no sé si vamos a estar ahí como estuvo él en la escalinata, ¿no? Digo, no sé dónde nos tocará si algún día pasa algo. Pero el cuerpo siempre opone la gente, el que se moviliza. Generalmente
alguien de clase baja para, ¿no? Digo, que son los que van al frente, los que, bueno, en ese momento estuvieron y recibieron palos los que iban a caballo, a policía a caballo, ¿no? Digo, es un tema, hiela un poco la sangre, pero uno se siente mal, porque yo lo que conté es cierto, digo, mi hermana jamás de los jamases pensó que le iba a tocar esto, y hoy le toca, y está viviendo de la ayuda a familia, decir que gracias a mi mamá que hizo una casa humilde en General Rodríguez, hoy ella no vive de un alquiler, si no sé qué sería de su vida, ¿no? Digo, y eso multiplicarlo por muchos argentinos y argentinas que la están pasando mal de ese modo, ¿viste? Argentinos, como decía el padre, claro, te da vergüenza, te humilla, tenés que ir a un comedor a pedir la comida, pedir un bolso de comida. Bueno, eso ¿no? se ve, vos sabés que la iglesia... gente que no está acostumbrada a esa situación. La iglesia de Flores, la iglesia de San José de Flores, bueno, está a una cuadra de casa, yo paso habitualmente por ahí. Y vos ves a la noche gente que claramente es de clase media, o lo fue, pidiendo comida, ¿no? Sí, no, seguro. Con relación, viste, sí, claro, a lo que vos decías de los números, vos fíjate, se habla de que en los 90 era una fantasía lo del dólar. Sin embargo, en los 90 vinieron 100.000 millones de dólares de inversión privada. Llamalo, se vendieron las joyas, todo lo que quieras, las joyas de la abuela, todo, pero vinieron 100.000 dólares, que serían como 400, 500 mil millones. Es lo mismo decir, vinieron a se vendió. No, vos suponete, vinieron, se invirtieron, porque se invirtieron en YPF, o la de YPF, se invirtieron, ¿entendés? Entonces, en cosas, o sea, vinieron inversiones, casi 400, 500 mil millones. Vos desde el 2017 hasta ahora nos endeudamos más de 250 mil millones y no vino nada de inversión privada, no vino ninguna inversión. Entonces la situación es peor, ¿entendés? Porque vos, con toda esa inversión, con todas las cosas que se hicieron, los ajustes de verdad, porque se mejoró YPF, se mejoró AISA, aunque después se haya deteriorado, pero se mejoraron un montón de empresas públicas. Y hoy no pasa nada, o sea, lo que se hizo fue ajuste, echar a profesionales, echar a técnicos, echar a los que hacían control y contralor. Entonces, como que está todo liberado y encima se pide plata para pagar, o sea, vos pedís 10 y tenés que pagar 15. Entonces, en vez de venir dinero, se va. Y bueno, la situación es peor. Yo te entiendo y entiendo tu posición, que está bárbaro tener, digamos, de que no vuelva a suceder eso. Yo lo vengo diciendo no de ahora, lo vengo diciendo de hace años, que le pongamos un paño frío, que nos calmemos, pero que entendemos que los gobiernos, sea este, sea el anterior, el de Alberto, tiene que tomar decisiones para salir adelante. Y ninguno las tomó. Bueno, yo lo que estaba... A ver, es imposible no estar de acuerdo con la necesidad hoy, ¿no? Y yo creo que cualquiera, un plan de vida tuyo, el de Beto, el de Lucho, cualquiera... Vos tenés algo a este momento, algo al mediano plazo pensado, para vos, para tu familia, algo a largo plazo. Claro. Vos tenés hoy, mediano plazo y largo plazo. Y a mí me parece que Argentina está en una situación donde hay que atender ya el corto plazo, pero ya ahora, en este momento, y ya el mediano plazo, porque no tenemos ningún tipo de visión hacia adelante, el largo plazo, que Dios te ayude. Sí, no sé, yo creo que hoy no hay nada, no hay ni corto plazo, lo único que le importa al gobierno es ver qué dólares trae para pagar lo que tiene que pagar afuera y mantener el dólar bajo para que siga el carry trade, nada más. Sí, la cosa es qué nos importa a nosotros, ¿no? Porque toda esta gente la pusimos nosotros, ¿no? Sí, digamos, capaz no lo votaste vos, no directo, yo, pero salió de una elección, sí. Sí, democrática, sí. Bien, y está ejerciendo su presidencia. Sí, qué sé yo. Existe el derecho a rebelión, ¿no? Yo creo Tomás Aquino y Luke y un montón de filósofos políticos que hoy
Hoy vino revolucionario. Sí, no, igual, a ver, yo estoy más tranqui, no sé por qué haber tomado un exotanil, tal vez, o algo parecido, pero en parte comparto, digo, que da mucha bronca, pero además un gobierno que jugó con que vamos a atacar la casta, que somos involutos, que la corrupción para otros. No fueron así todos los gobiernos. No, así no fueron. No fueron así, mirá dónde estamos. ¿Querés que te diga? Mirá, No a ver, decime un gobierno. Mismo, acá lo tengo todo del 75. Yo creo lo mismo de José Luis. No es todo lo mismo. 47, 40, 46, 54, no, 35, 41, 53%. No, los resultados, pero o sea, acá pasa que la dictadura nos endeudó, nos metió mató abajo, entonces vos podés hacer una buena política y te hundís, podés hacer una mala política y también te hundís. Bueno, estamos 44 años echándole la culpa a la dictadura. Ahora me voy a poner en kantiano, lo que vale la intención. ¿Entendés? Creo que vos podés tener una buena intención, podés tener voluntad, podés tener. Este gobierno no tiene voluntad y tiene la intención de hacer esta destrucción. ¿Entendés? Entonces lo que vale es la intención para el año. Bueno, yo quiero cambiar rápidamente de tema. No. Sí, voy a cambiar de tema, que no. 8 menos 10. 8 menos 10. Falta 1 hora 10 para el ultimátum. El ultimátum de Trump. Del amigo de Milei. Trumpeter. De Trump. ¿Te gusta ese agua? Sí, señor. Sí, ahora no puedo tomar, pero ese la verdad yo no tomo mucho, pero un vasito sí. Eso. Sí, ¿qué opinan? Decime. Perdón. Yo pensé que ¿Cómo venimos con los llamados? Hola, ¿cómo va? Bueno, antes que nada, buenas tardes para todos buenas y todas tardes. los que están del otro lado, los que están en el estudio. Mi nombre es Marco. Hola. Voy a leer algunos mensajes que mandaron nuestros oyentes al 11 22 99 23 83, que es el número de Radio Montecastro. Tengo a Sofía desde Colegiales que dice, refiriéndose a los números de pobreza, que es el eje principal de la charla de hoy, que diga que sirva para generar conciencia y no mirar para otro lado. También tenemos a Martín que dice, los números duelen, pero duele más ver la realidad en la calle. Es cual. Tenemos desde Almagro, nos escriben, dice, más allá de los datos, hay gente pasando un momento muy complicado. Sí, bueno, no hay... Bueno, es la realidad. Y sí, es la realidad. Sí. Yo, lo que quería aclarar es que yo también estoy tranquilo. Yo, es más, cuando discuto, digamos, con la gente que votó a Milei, yo le digo, mirá, el que va a ir a romper la casa de gobierno sos vos, yo lo voy a mirar por televisión porque ya sabía lo que iba a hacer. O sea, yo lo voy a mirar por TV, no voy a ir de vuelta a ningún lado. O sea, y van a hacer lo mismo que votaron a Milei los que se están hartando y van a dar la vuelta. Se va consumiendo el tiempo y yo quiero charlar un poco sobre, de verdad, lo que está pasando en Medio Oriente y lo que está pasando no solo en Medio Oriente, en el mundo, porque uno dice, no, si viene la tercera guerra. Y digo, para mí la tercera guerra ya está. Y sí, va en etapas, ¿no? Va en diferentes lugares. Pero si vos agarrás el mapita, decís, bueno, Europa está en guerra, Medio Oriente en guerra, Sudáfrica en guerra. Sí. Entonces... Digo, América Latina invadida. Sí. América Latina invadida. Ese es otro tema, ¿no? Que es para charlarlo un rato. ¿Qué opinión tienen de lo que está pasando ahora en Medio Oriente, por ejemplo? Y que la verdad que es una cosa que ¿viste? Es una cosa de loco. Yo creo que lo que hizo Estados Unidos, meterse en una guerra religiosa, esos problemas que hay en Medio Oriente de musulmanes, judíos y todo eso, y apoyar eso simplemente por apoyar, por querer imponer un nuevo orden como hizo en Venezuela, me parece que es una locura. Ahora, si va a hacer lo que hizo, que dice que ya estaban los aviones atómicos dando vueltas y realmente lo que va a hacer es una explosión atómica, todo eso, yo no creo primero que vaya a ocurrir, pero bueno, puede pasar cualquier cosa porque ya ha dado muestra a Trump que puede hacer lo que se le ocurre, ¿no? ¿Cuándo se le ocurre? Y aparte no hay que olvidarse, porque hay gente que dice, no, Estados Unidos ya está destruido. Estados Unidos
el aparato productivo, porque todo el mundo habla de China, pero es el aparato productivo más grande, es el aparato de investigación más grande y es el ejército más grande. Sí. Entonces no hay ni que subestimarlo ni pensar que se va a caer, ¿no? Vos fijate que si vos sumaras el PBI de la Unión Europea, no alcanza el PBI de Estados Unidos. Claro. Sí, sí. ¿No? Hablando en términos económicos. Si vos hablas de términos militares, pasa exactamente lo mismo. Sí. Y en investigación y desarrollo igual, es 10 veces lo que hace China. Beto, quiero escucharte. No, y cada vez estoy como más desconcertado. Y sí. La verdad que me cuesta entender lo que está pasando. Primero porque estamos hablando de una potencia como Estados Unidos y que ya lleva más de un mes, ¿no? Esta guerra y no pudo doblegar porque Irán cada tanto vuela sus misiles y atacan lugares estratégicos de países hoy árabes pero aliados a Estados Unidos y además de Israel mismo, ¿no? Que ha pegado algún misil en Tel Aviv, Haifa y alguna otra ciudad. Así que me cuesta entender, ¿no? Parecido a lo de Rusia con Ucrania, que uno pensó, si Rusia te ataca, en 2 horas te destruye, y no pasó. No pasó, claro. Entonces no sabemos cuál es el juego verdaderamente, ¿no? Yo creo que igual el juego es el petróleo, además de todo, claro, a mí me el estrecho de Hormuz, ¿no? Bueno, ahí está el gran meollo. Vos fijate que Estados Unidos vino hablando de que, bueno, el tema era cambiar el régimen, ¿no? Como pasó en Venezuela, cambiar el régimen. Pero en realidad no era cambiar el régimen. En Venezuela me quedo con el petróleo. Invierto. Sí, totalmente. Sigue el mismo régimen. Y acá parecería que quería hacerlo fuera arrastrado por Israel. Nadie está hablando del papel que jugó y que está jugando Israel. Parece que fue llevado de las narices, pero con otro objetivo, ¿no? Sí, lo dijo. A ver, en el mismo frente, pero con objetivos diferentes. Lo dijo el encargado del terrorismo mundial, de la Comisión Investigadora de Estados Unidos, que renunció. Dijo que básicamente fue llevado de las narices, no lo dijo con esas palabras, pero por Israel. Ahora, tampoco hay que estar hay que estar atento a lo que dijo Irán. Irán dijo, bueno, vos querés hacer eso, querés volver a hacer un ataque grande para destruir Irán, pero nosotros nos vamos a extralimitar y vamos a llevar esto a otros países. Y ya demostraron que tenían los misiles que se fueron a 4.000 kilómetros, ¿viste? Que están ahí, que con algunos que tengan un poquito más largos llegan a Estados Unidos, ¿viste? Entonces, realmente, que si comete otra locura más, cumple con esa palabra, creo que no se va a frenar la guerra, sino que se va a multiplicar, ¿no? Bueno, es un tema... Hubo ya varias amenazas del Trump y medio que volvió para atrás. Vamos a ver qué pasa con esta, ¿no? Claro. Mira, a mí me parece inadmisible en el siglo XXI que haya guerras, que uno cuente si hay 1.200.000 muertos en Ucrania, como si vos contaras. Claro, ganó Boca, perdió River, qué sé yo. Me parece que es una barbaridad. Mirá, había una youtuber que falleció en estos días, que era israelí, que escribía, ya estudiaba viste todo lo que es la Biblia y todo eso, y tenía la Torá. Claro, y tenía un YouTube que hablaba de digamos, finanzas y todo eso. Y ella a veces comentaba cosas de la Biblia, todo eso, que a mí me gusta, viste, hay muchos, digamos, rabinos y todo que te comentan la Torá y todo eso, y es muy lindo. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Ella que comentaba, ella decía que estábamos viviendo la época del Armagedón, que el Armagedón no era la destrucción total, sino que era una montaña que se llamaba no sé cuánto, y entonces que lo que pasaba era que de esa montaña salían voces, salían gritos de un lado y del otro, y que ella lo asimilaba, lo estoy sintetizando, ¿no? Lo asimilaba a este momento como que era que cada uno se paraba en un peldaño, en un pico de una montaña, y cada uno gritaba y hacía sus alaridos, sus agresiones, sus cosas, y solo. O sea, yo hablaba de tal cosa, vos te parabas en otro lado, y es lo que se está viviendo. Fíjate que
uno dice una cosa, otro dice otra, es un mundo de locos donde todo el mundo grita, todo el mundo quiere gritar su verdad o lo que piensa y nadie dialoga, nadie se escucha al otro y creo que tiene que ver con lo que está pasando, ¿no? A ver, yo quiero pensar que hay segundas y terceras líneas que sí dialogan. Sí, no, seguro. Y solo pensar de que hay 3 o 4 tipos que tienen el botoncito para que todo estalle, a mí me parece que mete miedo. ¿Vos la viste la película esa, la Tercera Guerra Mundial, que era muy trucha hace muchos años? Yo la vi creo que en Canal 13, viste que estaba todos los domingos. Y entonces que era todo un desarrollo, viste, que estaban en la Antártida, que querían tomar, que los rusos, que los norteamericanos, que iban a tomar una zona de, no sé, del Ártico, otra cosa. Y cómo termina, que bueno, que todos iban diciendo cosas, hasta que llega el momento, el final, ¿cuál es? Que lo ves al presidente ruso apretando el botón y al presidente norteamericano y listo, y explotaba todo lo que estás diciendo vos, ¿no? Bueno, esperemos que siga en comedia, ¿no? Y que no pase, que esto no pase a mayores. Chicos, ya nos tenemos que ir yendo. Bueno. Beto, te agradezco como siempre que estés con nosotros. Dale, igualmente a ustedes. Bueno, Beto, un abrazo. Creo que fue un buen programa. Le quería hacer una consulta. ¿Por qué le dicen ruso a Beto? No. Bueno, antes del 2001 me quedé sin laburo y estuve a punto de hacer aliyá, como se dice, ¿no? Digo, Israel recibe a todos los judíos del mundo que deseen volver, ¿no? Claro. Y bueno, te pagan el viaje, te dan un dinero, 6 meses o un año para que aprendas el idioma y te dan un departamento para que vivas con tu familia y después, bueno, a trabajar y a buscar, ¿no? Bueno. Pero no fui, estoy acá. Bueno, dale, un abrazo. Después nos vas a contar de eso. Bueno, gracias Beto por estar con nosotros. Dale. Gracias José Luis por estar con nosotros. Nos despedimos y nos vamos hasta el próximo martes. Y recordá, si no te comprometes con el bien, terminarás comprometiéndote con el mal. Chau. Chau.